¿cómo estamos? Otra vez danos un tema aquí con su amiga Leticia Naya. Patricia Rodríguez. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestra página de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Danos un tema. Dale like o un dedito arriba o me gusta. Gracias. Bueno, pues hoy empezamos un tema nuevo. ¿Qué te parece si nos dices de qué vamos a hablar? Claro, pues mira, vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí en particular me afecta de dos formas. Uno, la vejez, el hacerse viejo, el tratar con las personas de la tercera edad, nuestra experiencia con nuestras familias, con nosotros que estamos cambiando, que aunque nos vemos súper jóvenes también, estamos jóvenes. Claro, pero ya duele la rodilla. Oye, entonces el otro tema sería chavorrucos, ¿no? Chavorrucos. ¿Te acuerdas que era lo que estábamos diciendo? Bueno, vamos a ver. Y chavorrucos. Sí, para la siguiente vez hablamos de los chavorrucos. Pues seríamos nosotros. Sería genial. O eso es lo que dicen. Encajamos en esa categoría, en muchas, pero en esa. Exacto. Pues sí, entonces, pues yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa con la vejez. Yo creo que es un tema que está allí, nos habla, todos pasamos, todos vamos a llegar a eso, o estamos experimentando en este momento alguna situación con ya sea los padres, los tíos, los abuelos, pues la familia en general, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Vamos a darle, perfecto. Bueno, pues mira, yo estuve viendo que una de las cosas que pasa es que primero que no nos preparamos para la vejez, no queremos aceptar llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder las facultades mentales, muchas veces se pierde la memoria, muchas veces se pierde la actividad física, se pierde la actividad social también. Claro. Mucha gente se jubila y ya entonces deja de hacer actividades. Otra gente deja de salir de sus casas por una o por otra razón, ya no pueden manejar, y cosas así. Entonces yo creo que hay muchas cosas y como dices tú también, el enfrentar nosotros mismos, el estar preparados, ¿no? El irnos preparando y aceptarlo que ya pasaste de los 30, que ya llegaste a cierta edad, 40, 50, 60, y hay veces que mentalmente te sientes joven, pero la rodilla ya no se siente tan joven y te levantas y empieza el jalón, que la ciática, empiezan muchas cositas que realmente nunca estás preparado. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, el reality check más padre que fue la visión. O sea, un día de la noche a la mañana me di cuenta que estaba dejando de leer. Y dije, bueno, yo me ponía a leer y así como que, espera. Pero bueno, no le di importancia. Y entre más pasaba el tiempo, un día desperté y se veía borroso. Y dije, Dios santo, ¿qué está pasando? Y de ahí fue donde me di cuenta de que era una de las razones por las cuales ya no estaba leyendo tanto, porque estaba afectando mi visión. Y aunque yo sabía que ya venía, ya me había dicho mi doctor, después de los 43 vas a experimentar cambios en la visión, yo no estaba lista. De la noche a la mañana el monitor y yo así como que el dolorcito de cabeza y empieza, a decir que no estoy tomando vitaminas. Es el aceptar que ya tu cuerpo está cambiando, aunque te sigues viendo de 35, ya tu cuerpo te está recordando de que, oye, ¿sabes qué? Hay cambios que vienen, vete preparando mentalmente. Y eso que dijiste, ¿no? Cuando uno se despierta, es creo que cuando el reality check, el que dicen, a ver, mi reina, ¿qué pasa con tu cuerpo, no? Ya te duele el brazo, ya te duele la pierna. Entonces, bueno, ¿cómo empieza uno a trabajar no para que te deje de doler, bueno, no tanto que resuelva, sino que te ayude a que tu cuerpo vaya con tu vejez, ¿no? Exactamente. Que se alinee la mente con todo. Sí, y bueno, yo, por ejemplo, la experiencia es con los padres, que muchas veces pasa que te empiezan a platicar y bueno, con una persona que yo quise mucho y la quiero todavía, bueno, descanse en paz, pero ella fue como mi segunda mamá, ¿no? Y ella, me acuerdo que en alguna ocasión que la fuimos a ver, nos preguntaba, oye, ¿y dónde se van a quedar? ¿Se van a quedar aquí? No, vamos a quedarnos en un hotel que rentamos. Ok, 5 minutos después nos los volvió a preguntar. Entonces te das cuenta que hay una falta de memoria, sobre todo la memoria corta, porque luego nos pusimos a platicar de cosas de cuando ella era joven, y yo digo, la conocimos cuando ella vivió en México, ella era de Cuba,
Y entonces era bailarina, cantaba, y entonces empezamos a platicar de la música, ponerle música, y ella se acordaba hasta qué día había llegado a México, o sea, una memoria que decías, tremenda memoria, pero entonces, ¿por qué no se acuerda lo que me acaba de preguntar hace 5 minutos? Entonces, yo creo que también eso hay que entender que va a pasar, que muchas veces, pues digo, si ya de por sí de repente se nos borra el cassette, ¿no? Que estás platicando algo y ¿qué te estaba yo diciendo? El avión. El avión. Sí. Entonces, pues ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que ver, como dices tú, dos formas. Cómo prepararnos para llegar a ella y también cómo tratar a la gente que ahorita está pasando sobre ese reto de la vejez, porque de alguna manera es un reto, es una forma nueva de vivir, ¿no? Es una forma nueva de que tu cuerpo está trabajando de diferente manera, tu mente está trabajando de diferente manera, tú estás haciendo cosas diferentes, la gente te ve de diferente manera. Y te empiezan a tratar diferente. Fíjate que yo tengo dos amigas que están en sus 70 y algo. Una maravilla, nos vamos y su espíritu es de una chavita de 20 y tanto, me encanta, pero últimamente estoy viendo las conversaciones como de repente quedamos que nos vamos a ver en tal restaurante y no recuerdan que si ya nos habíamos visto en ese lugar. Y entonces llegamos y, oye, ¿ya habías venido aquí? Y yo dije, no, sí, la última vez que vine aquí vine contigo. Y no me acuerdo. Pero es algo tan normal que se acepta, pero también lo estoy viendo con mis padres. Por ejemplo, allí es tan interesante, porque por ejemplo, soy yo y tengo otros hermanos. Y todos vemos la vejez de diferente forma y tratamos a nuestros papás de diferente forma. Para mí una prioridad súper importante con ellos es mantener esa independencia, que no dependan de mí, que no dependan de ellos, que sigan luchando. Que dependan de ellos. De ellos mismos, que valoren esa independencia de ser capaces de hacer sus cosas, que no pierdan lo que los hace ellos. Yo siento que en el momento que empiecen a depender de uno, hay algo en ellos que se pierde. Y entonces mis hermanos, algunos de ellos están que, no, es que mi mamá esto y mi papá el otro, y que ya no deberían hacer esto, y hasta el tono de voz cuando hablan con ellos es diferente. Y entonces digo, pero no, háblales normal, ¿no? Háblale como un ser humano, porque no realmente no son niños, son seres humanos. Y eso es lo que yo veo mucho, que hay veces que la familia, como somos tan diferentes, no sabemos cómo enfrentar la realidad y cada uno tiene una forma, un mecanismo de defensa para protegerse a ellos mismos y de lidiar con ello. Eso sí es cierto. Y bueno, yo te puedo decir 1000 casos también en la familia que hasta mi mamá me lo dice, ¿no? Dice, es que no me gusta que me traten como niña, no me gusta que me quiten ese poder de hacer cosas en mi casa, aunque yo sé que lo hacen de la mejor manera no te preocupes, yo lo hago por ti. Prefieren ellos seguirlo haciendo, porque de alguna manera les da dignidad, les da importancia, les asegura su fortaleza, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y la otra es que ellos no han dejado de pensar, no es que las personas, como decimos, no se vuelven niños. No. Había una frase de las que estaba yo leyendo, ahora que estaba leyendo sobre la vejez, que decía, es que te vuelves el padre de tus padres. Pero realmente no es así, porque ellos no son tus hijos. Y no los puedes tratar como tus hijos. Tenemos que respetar su dignidad, su independencia, su capacidad. Y si ellos muchas veces no nos van a pedir ayuda, porque también eso son orgullosillos y tienen toda la razón. Digo, yo también soy orgullosa, no me gusta estar pidiendo ayuda, pero yo creo que también entender hasta dónde sí hay que ayudar y hasta dónde no, de tal manera que ellos puedan seguir haciendo sus actividades, ¿no? Claro. Al contrario, yo creo que más bien hay como impulsarles a que ellos puedan tener actividades afuera con una comunidad de su misma edad, de ser voluntarios, de hacer, de tener sus propias metas. Metas de decir, ok, sabes que a tal edad podríamos hacer esto, podríamos hacer el otro. Si ya no pueden viajar, pues al menos que puedan, por ejemplo, leer libros, ver fotos, algo de lugares, algo que les ayude también la mente. Hay gente que se pone a hacer ejercicios, lo que estamos haciendo hace rato, ejercicios de matemáticas o estas de cartas, o crucigramas.
hay un montón de cosas que se pueden hacer para que la mente siga trabajando. ¿No? Fíjate que una de las cosas que también se me hace muy interesante que me ha tocado vivir es que tenemos en esta sociedad la mentalidad de estar ocupados. Cuando llego a casa de mi padre a veces es muy relajado, este hombre se pone a ver tele, se relaja, toma su desayuno, se va por su caminata y regresa y muy, muy tranquilo. Y llego yo y lo veo sentado y así de que, ok, padre, vámonos a hacer algo, o sea, esto y esto y esto. Dice, no, estoy bien, así, vamos a pescar. No, estoy bien, gracias. Ok, ¿quiere aprender un deporte? No, gracias, así estoy bien. Y yo así de que, ok, pero vamos, entonces en mi cabeza sabe que vamos a tratar de mantenerlo ocupado para precisamente lo que dijiste tú, mantener la mente activa, el cuerpo activo, pero ¿cómo enfrentar el hecho de que, sabes que yo estoy bien aquí? Tú haz tus cosas y déjame a mí, yo estoy tranquilo, claro. Porque no lo entiende. Pero no lo entendemos. Tú me acabas de decir algo. Nosotros tenemos una vida muy activa y muy acelerada. Muchas veces venimos del trabajo y córrele, ¿no? Y luego en la mañana también córrele. Entonces, cuando vamos a ver a los papás que ellos ya no están trabajando, que ya no tienen este ritmo, queremos que ellos entren en esta dinámica, ¿no? Entonces, espérate, no, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esa es otra de las cosas, entrar a su ritmo, bajar la velocidad de uno y decir, ok, espérate, vamos a entender que no es adaptarse, esa es la palabra, estaba buscando, adaptarse a la velocidad que ellos están viviendo, ¿no? Y a lo que ellos están viviendo, porque pues uno, pues sí, ándale, párate, vete, corre, y a lo mejor tú y yo nos empujamos a hacer cosas, hey, vamos a caminar, o vamos a hacer esto, o ya leíste este libro, pero yo creo que hay que también bajar la velocidad y el estrés y empezar a ver qué es lo que ellos realmente requieren, necesitan. Y es como decían de los adolescentes, que hay que escuchar qué es lo que ellos te están diciendo, no lo que uno quiere decirles, ¿no? Lo mismo yo creo que pasa también a esa edad. Hay que escuchar qué es lo que ellos necesitan y quieren y no lo que uno les quiere forzar a hacer. Y bueno, yo creo que también muy importante, que eso me ha pasado también, el típico de que ya me lo dijiste, ¿no? O ¿qué no te acuerdas que me dijiste esto? O peor aún, regañarlos de que, otra vez me vas a volver a decir esto, o sea, o regañarlos de que lo hiciste mal, es que así no es. Yo creo que también no son niños, como decíamos, hay que darles ese respeto, ¿no? Al final, ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros. Ellos fueron los que nos guiaron a nosotros. Bien o mal, yo creo que ellos son los que tienen más experiencia. Lo que pasa es que, bueno, su velocidad y todo va diferente al mundo que estamos viviendo. Entonces, por eso, aparte de respetarlos, yo creo que también es decirles, oye, ¿por qué no me platicas? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo solucionaste? Hasta pedirles asesoría, porque ellos tienen más experiencia. A lo mejor vivieron otro mundo, pero su experiencia te puede ayudar, ¿no? O que te platiquen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo conociste a mi papá? ¿O cómo conociste a mi mamá? O ¿qué hiciste cuando eras joven? ¿Qué te gustó? ¿O qué viaje? No sé, algo que te platiquen. Y eso es bien bonito porque te empiezan a platicar. Y olvídate que hay falta de memoria, o sea, ¡prum!, se va, ¿no? Fluye la conversación, fluye. Fíjate que me pasa mucho con mi abuelita. Cuando la visitamos, ella está en México, pero cuando vamos a visitar, tiene todas estas historias del abuelo, de cuando mi mamá estaba chiquita, de tantas cosas de la casa, la silla tiene un significado, la mesa, que la mesa la hizo el abuelito, la compró, lo que sea, y esas historias son maravillosas. A mi hijo le encanta sentarse y platicar con la abuela porque le platica mucho de cómo era mi abuelito y cómo eran mis papás cuando estaban chiquitos y su experiencia de vida. Eso, y yo siento que nos enriquece porque entonces empieza a decir, por eso soy como soy. Exacto. Y empiezas a identificar ciertas cosas de ti que viene de ellos, que ni siquiera sabías que venía de ellos. Exacto. Y es muy bonito porque además hay una, como dices tú, una identificación muy padre, pero además te dice, ok, yo soy así por esto, ¿no? Y bueno, esto creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión con uno de nuestros invitados anteriormente, de que es muy bonito cómo
cómo se va pasando, se va transmitiendo la información de la familia, de generación en generación, ¿no? Y como dices tú, es muy padre saber, digo, esta última vez que viajó mi hijo, las abuelas le empezaron a preguntar, las abuelas le empezaron a platicar, ya sea la historia de nosotros como hijos o de ellas mismas, ¿no? Bueno, en este caso de las dos abuelas, que empezaron a platicar de qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces, es muy padre porque, como dices tú, a los hijos, eso les, sobre todo ahora que, digo, estos hijos que están viviendo fuera o lejos de las abuelas, les ayudan a encontrarse ellos mismos con su propia integridad y personalidad, ¿no? Está padre. Me encanta muchísimo. Luis lo disfruta muchísimo cada vez que vamos con la abuela, pero me hiciste recordar cuando estaba chiquito, de las pocas historias que yo me recordaba, se las comentaba Luis del abuelo, del bisabuelo, y yo le decía, no, es que mi abuelito y hacía esto, y que este era el otro, y yo siento que le daba ese sentido de belonging, y era más de pertenencia. Y porque estábamos él y yo solos, entonces era como que yo decía, yo no quiero que él crezca sintiendo esa soledad. Entonces para mí era tan importante decirle, sabes que es que tu tío es así, y tu otro tío tienes esto, y tu papá, y tu otro abuelo, o lo que fuera, y era pasar era como darle ese sentido de pertenencia, de seguridad, sabiendo que sí, estamos dos, pero venimos con un ejército detrás de nosotros, y todo eso viene de la sabiduría de nuestros abuelos y padres y bisabuelos, ¿no? En este caso. Sí, no, muy padre. Pero bueno, entonces, retomando, yo creo que entonces es muy valioso tener gente mayor en las comunidades. Claro. También otra cosa que nos estaban diciendo es que en unas comunidades, y bueno, lo sabemos, por ejemplo, en las comunidades de los nativos indígenas de nuestro país y de aquí, le dan mucha importancia a la persona mayor de la comunidad, a las personas mayores. Les dan mucho respeto, les dan todo hasta la sabiduría y les piden consejos. Entonces yo creo que es algo que deberíamos de mantener como costumbre y no decir, ay no, es que ya se le va el avión a esta persona, o ya no está capaz de hacer esto. Y lo que hacemos, digo, yo respeto mucho a la gente que los pone en un asilo o en un nursing home, porque pues entendemos que la vida a veces es muy acelerada y que sentimos que ellos van a estar mejor. De alguna manera yo creo que también hay que preguntarles a ellos si ellos están de acuerdo en estar en un lugar así y si lo vamos a buscar, pues llevarlos y que ellos digan, sabes que sí me gusta o no me gusta, porque eso también es como vibracional, ¿no? O sea, ellos lo deben de vibrar, porque si tú los llevas a un lugar donde ellos no van a estar a gusto, pues imagínate qué forma de tener una vejez viviendo en un lugar que no eres feliz, ¿no? Y muchas veces yo también he sabido que luego van y los dejan en estos asilos y nunca más los vuelven a visitar. Ay, súper triste, ¿no? Fíjate que también una de las cosas que yo creo que cada caso es tan individual. Sí. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, yo no quiero que tú lidies conmigo. Le digo, yo prefiero que busques un lugar bonito, un asilo adorable, y me pongas ahí. Y ven y me visites cuando tengas tiempo. Yo no quiero que mi hijo crezca, que tenga su familia y su esposa y sus hijos, y aparte tenga que lidiar con la mamá. Eso es una carga que yo no quiero que él tenga. Si está en su corazón y en sus posibilidades económicas y de tiempo, porque hay muchas personas que aunque quieran tener a la mamá, están solos y no hay absolutamente nadie que los ayude. Ahora, si nos vamos a un nivel más alto, ¿qué pasa cuando las personas tienen como Alzheimer's y pierden las facultades de cuidarse, de identificar? Entonces, yo creo que es caso muy individual y es una decisión tan difícil. Totalmente. Y digo, pero hay veces que se tienen que tomar. Entonces ahí es donde entran las conversaciones con la familia. ¿Sabes qué? Esto y esto y esto. Esto es lo que yo quiero para mi vejez. No me importa. Yo ya viví los años que tenía que vivir con mi niño y con sus, ojalá me toque ver nietos y esposa y eso, pero si llega un punto en el que ellos no pueden cuidar, yo ya le dije, no lidies conmigo, me pones. Ahora pregúntale esto a mi mamá, está loca, ¿cómo se le ocurre que en nuestra familia se va a retirar en la casa de la abuela o lo que fuera?
Pero yo creo que va a ser una decisión que mi hijo va a tener que tomar en unos años, cuando yo ya sea una viejita súper adorable. Pero no te gustaría, digo, dos cosas que mencionaste, ¿no te gustaría que a ti te preguntara tu hijo, vamos a ver el lugar a donde quieres vivir y que tú te sientas a gusto en ese lugar y no sea un lugar que definitivamente digas, no, yo no quiero vivir aquí? Porque cada lugar es diferente, claro, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es muy importante saberlo, esa es una. Y la segunda, de lo que me acabas de decir, yo estoy también de acuerdo en eso, porque sí es cierto, también he sabido de casos, sobre todo cuando el Alzheimer es muy avanzado, les dan muchos ataques de estos de pérdida de conocimiento, claro, y cuando regresan al conocimiento les entra ¿cómo se llama? Como si los estuvieran atacando. Sí. Y me ha tocado saber de que se ponen muy violentos. Sí. Entonces sí, yo me imagino que es mejor que ellos estén en un lugar protegido, claro, y que los estén vigilando, a que, por ejemplo, uno se vaya a trabajar y ellos se queden en la casa y se puedan hacer hasta daño, ¿no? Yo creo que entiendo esa parte. Yo creo que es muy importante también valorar eso. Sí, claro. Pero yo creo que es algo que por eso, dentro de la preparación de llegar a ser la vejez, pues tú tienes preparado eso. Tú ya, sabes que si no se lo has dicho, al menos escribirlo. Sí. Sabes que cuando yo llegue a cierta edad, por favor, me gustaría que pasara este es el plan. Y bueno, y ahí viene la otra parte muy importante. ¿Qué pasa cuando la gente llega a la vejez y no tiene una entrada económica? Exacto. Porque unos pues sí se jubilan y tienen la pensión. O ¿qué pasa con los que no tienen pensión? O lo peor, que no tienen suficiente ahorrado para gastos médicos, porque bueno, a esa edad ya está el rollo de los gastos médicos. Digo, aquí a los que 65 ya puedes participar en el Medicare. En México a los 65 te dan la tarjeta esta de bienestar, tiene un nombre en IMAPAM, me parece que se llama, que ellos te dan descuento y recibes una cierta cantidad al mes. Pero siento que no es suficiente, que hay muchas cosas que se tienen que estar preparados. La otra muy importante, si tú tienes propiedades, que bueno, tiene que ver con lo de la muerte que habíamos platicado en otra ocasión, pero yo creo que si uno tiene propiedades, por así decirlo, pues también preparar para que los hijos, cuando uno ya no esté o cuando ya no esté en sus facultades, los hijos puedan saber qué es lo que va a pasar. Exacto. Porque tú quieres que se peleen los hijos, regálales una casa, claro, y que ellos la manejen, es lo peor. Exacto. O sea, hijos, tíos, primos, es el típico de que no, es que el tío ya se quedó con el terreno. Es cierto. Esas conversaciones. Le digo a mi hijo, tú no tienes la idea de los dolores de cabeza que te he ahorrado para nada más siendo hijo único. No tiene que lidiar con cosas de no, pero luego vienen los hermanos, o sea, los tíos, lo que te digo, ¿no? Sí. Que no es que uno quiera hacer mala onda, pero cuando hay dinero de por medio o propiedades, la gente cambia. Se le olvida. Es como dicen, ¿quieres conocer a alguien? Divórciate o déjale o heredales bienes, ¿no? Sí. Entonces se vuelve, ahí sacan lo peor de ellos, ¿no? O lo mejor, ¿no? Ojalá que fuera lo mejor. Pero yo creo que entonces sí tener preparado todas estas cosas, gastos fúnebres, o qué va a pasar con el mortgage o la renta o las cosas, o qué va a pasar también con uno mismo, como dices tú, qué van a hacer con uno mismo si yo pierdo la facultad, qué va a pasar conmigo, ¿no? No me van a tener en una cama, en un cuarto, cuando no saben cuando no van a estar allí. O sea, es como también quitarles esa responsabilidad, como tú dijiste, quitarles la responsabilidad a los hijos, ¿no? O sea, sí, bueno, uno como hijo pues quiere lo mejor. Digo, en mi caso yo quiero lo mejor para mis papás, pero al mismo tiempo pues sí, yo comparto con mis hermanos ideas y somos todos tan diferentes que yo tengo que respetar lo que también ellos decidan, ¿no? Y a lo mejor no sé si sea lo mejor o lo peor, o a lo mejor lo que yo digo no es lo mejor ni lo peor, pero entonces somos más personas que estamos involucradas, como tú dijiste, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todo eso? Entonces la decisión de los padres, yo creo que sí se tiene que preparar, se tiene que dejar todo bien aclarado. Yo quiero hacer esto y esto y esto, y hasta, no sé, yo creo que es mejor que se venda y que se divida, yo que sé, algo un poco más más físico. Alguien me comentaba que había fallecido su mamá y que que la mamá le dejó específico que vendieran las propiedades y que se dividieran, pero dejaron a una persona encargada para que hiciera todos los trámites y que además esa persona
le pudiera dar el dinero a los demás. Sí. Y nos lo recomendaba mucho. Dice, es que es lo mejor, porque de esa manera esa persona se encarga, hace, y entonces ya, con la conciencia de qué es lo que quería la persona, ¿no? Exacto. Fíjate que yo creo que es importante hablar de esto cuando ellos todavía tienen la capacidad. Bueno, nosotros en la familia somos tan diferentes, todos tenemos cierta forma de pensar, pero yo lo que le digo a mis padres es, saben que decidan ahorita que ustedes pueden, que tienen la capacidad, porque no me imagino yo tener estas conversaciones con mis 2 hermanos y mi hermana y el otro hermano, y así de que saben qué vamos a hacer. No. Entonces yo digo, somos tan diferentes que es así de que ustedes decidan, yo les digo, yo cuentan con mi apoyo en lo que quieran hacer, yo les doy mi guianza, mi apoyo en lo que quieran, pero yo quiero que ellos decidan y tener esa conversación con todos y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y esto y esto, y me lo van a respetar porque es mi decisión. Desgraciadamente, ¿tú crees que eso pasa en nuestra familia? No, es así de que no, a ver cómo les va, que Dios los ayude. Y bueno, creo que también lo había comentado en alguna ocasión, hubo un caso también cercano a mí, de una persona que vivía aquí en Estados Unidos y toda su familia está en México o en Europa. Y entonces esa persona fallece y no deja testamento, no deja nada y tiene propiedades. No, hombre, te quiero decir, fueron 2 años de trámites de ve y corre. Lo bueno es que a últimas pudo escribir un poder para uno de los familiares que además vive en Europa, que fue muy difícil para esta persona poderse venir y arreglar todos esos asuntos, pero al final se arregló, pero es tan difícil, volvemos a lo mismo. Entonces esa parte de la vejez también es muy importante tenerla, sobre todo cuando están conscientes de cómo está. Y son conversaciones, como dijimos hace rato, difíciles, incómodas, cruciales, pero que se tienen que hacer. Tienen que tomar. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, también de lo que leí, de lo que estuve viendo de la vejez, es que si ustedes tienen conflictos no arreglados, lo mejor es hacerlo lo antes posible, aunque no sea buena es que no nos gusta a veces entrar en estas conversaciones porque sabemos a veces cómo va a terminar, ¿no? En los madrazos. O rompiendo cosas. O rompiendo, o que se dejen de hablar, o que yo qué sé, ¿no? Pero a veces es mejor hablarse desde ese momento que dejarlo todo al final, ¿no? Bueno, déjame te pregunto, por ejemplo, con nosotros, y ahí entra mucha la diferencia de puntos de vista, que los hermanos y nosotros. Por ejemplo, yo soy muy vocal en decir lo que siento. Para mí es tan fácil decir mis sentimientos, de ¿sabes qué? Me dolió esto y esto y esto y esto, y así fue como lo solucioné o lo que sea. Claro. Para varios de mis familiares no es tan fácil. Entonces entra la pregunta, ¿es mejor yo como hijo decirle a mi madre, ¿sabes qué? Todo esto que hiciste me dañó, todo esto que pasamos me dañó? O decir, ¿sabes qué? Mejor te voy a proteger de todos mis sentimientos porque te amo y te quiero y no quiero causarte dolor, o sacarlo. O sea, para mí yo siento que es más fácil sacar todo y buscar una forma de decir, ¿sabes qué? Perdonarse mutuamente, pero otras personas no piensan igual. ¿Tú qué crees? Híjole, es bien difícil. Yo hay muchas cosas que yo no le podría decir a mis padres. Porque voy a manejarlo de una manera diferente. Yo creo que mis padres cometieron errores, por inexperiencia, la otra por lo que ellos vivieron como familia, y la tercera porque en los tiempos anteriores así se manejaban las cosas, era muy común hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo en particular, yo no lo hablaría con mi papá. Por ejemplo, las cosas que hemos platicado. Lo que yo ya hablé con él, yo lo hablé cuando era más joven y nos enfrentamos y platicamos. O sea, él tiene muy claro lo que yo siento. Lo demás, yo creo que es parte de su decisión si lo quiere hablar o no, o lo quiere manejar o no. Yo creo que es esa parte. Con mi mamá también he hablado y de hecho hasta me he despedido varias veces. A los dos les he dado las gracias, sobre todo cuando vives lejos. Digo, nunca se sabe, ¿no? Cuándo vas a poder volver a verlos o no. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Hay que ser muy respetuosos de que de alguna manera tomaron ciertas decisiones por inexperiencia o por cómo vivieron ellos. Experiencia. Si
si hay el momento y hay la decisión de ellos también de quererlo sacar, yo creo que se puede. Y si no, mira, Pati, tú y yo conocemos muchas formas de trabajarlo. ¿Cuántos talleres hemos ido? ¿Sabes qué iba a decir? Que le marquen a nuestra amiga Perla y que agenden una cita y digan, ¿sabes qué? Necesito sacar esto. Bueno, fíjate que es bien interesante. Yo vuelvo a lo que estamos diciendo anteriormente, respetar esa independencia y verlos como adultos. Yo siento que a mí lo que al principio nos pasó hace como 6 años, cuando mis padres regresaron a Estados Unidos, era así de que, ya vivimos sin ellos por 13 años. Hemos hecho nuestras vidas sin ellos y ahora regresan y estamos así de que, tenemos que pasar una vida juntos y tenemos que hacer ciertos ajustes. Pero al principio no nomás eran los ajustes de Navidad, era el seguro de salud y que quién hace esto y quién lleva el otro. Y a mí lo que me dio la paz, y ellos lo saben porque ahora nos reímos, pero al principio era de que, ¿sabes qué? Yo quiero lo mejor para ellos, y eso de tener custodia compartida con los hermanos sobre los papás a mí me estaba volviendo loca. Y me acuerdo que me senté con mis padres y tuvimos una conversación, aquí es donde estamos, a dónde vamos, qué quieren hacer y cómo les puedo yo ayudar para que lleguen allá. Claro. Y empecé a darles como, sí, yo sé que la sociedad dice que ya están viejos, que ya están grandes, que ya no se pueden cuidar, y para mí era, no, ustedes se sorprenderían de todo lo que pueden lograr si se ponen su meta ahorita. Claro. Entonces ha sido más como, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo colaboro para que ustedes sigan creciendo? Y eso fue lo único que me funcionó, porque al principio era así de que, hermano, ¿qué piensas tú de Kaiser en comparación de este? Y era así de, pues yo no sé, yo tampoco, pero pues hacemos research. Y al final fue así de que, ¿sabes qué? Vamos a que ellos escojan. Exacto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Les presentamos la información, pero la decisión al final es de ellos. Claro. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Ha habido momentos en los que digo, mami, ¿vas a hacer eso? Y yo creo que ellos hacen lo mismo conmigo, pero lo hablamos. Y yo no los veo más como mis papás grandes, sino como personas adultas que piensan. Pues de alguna manera como si fueran tus hijos, o sea, como pasa con tus hijos. Como un hijo adolescente. Cuando te das cuenta que van a tener un error ¿no? Pero pues al final no los podemos limitar de su propia experiencia, porque es una experiencia de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Sí, y aunque no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que hacen, tenemos que apoyarlos y estar ahí con ellos. Y de cierta manera, porque antes me quejaba yo que esto, y había gente que me decía, pero no sabes la bendición que es tenerlos. Y yo así, de que eso es lo que mucha gente dice. Es una bendición. Y es cuando yo creo que llegas a esa paz, esa aceptación de decir, sabes que sí, los tengo, sí, me dan dolores de cabeza, sí, los amo, y no todo el tiempo, no todo es citas de doctor, sino las conversaciones que a veces tenemos, los secretos que de repente mi papá nos sale y dice, es que cuando yo vivía allá, y nos quedamos así, ¿y usted cuándo vivió por allá? Que empiezan a tener esas conversaciones, y le digo a mi madre, no sabes la bendición que es. Sí, me quejo todo el tiempo de que tienen 8 citas en un día, pero entre esas citas hay conversaciones muy interesantes. Es el tiempo calidad. ¿No? Las historias que tengo, sí, de las citas, pero esos momentitos cuando nos reímos o hacemos una broma tonta o que, no sé, 1000 cosas, esos son lo que al final del día con lo que me voy a quedar. Se me va a olvidar a qué fuimos esa fecha de aquella cita, pero la conversación que tuvimos en el auto tal vez sí siempre está conmigo y a lo mejor la puedo compartir con los demás. Eso sí también. Tiene sus ventajas. Eso es bueno. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausita y venimos en un momento? Perfecto, ¿okay? Me parece bien. Bueno, no se vayan. Bueno, amigos, aquí de regreso entonces en Danos un Tema, hablando de la vejez y chavorrucos. Chavorrucos, exacto. Bueno, pues nos quedamos hace rato, me encanta lo que estabas platicando de cómo entre hermanos es muy difícil tomar ciertas decisiones, pero yo creo que entonces quien tiene que tomar la decisión son los propios papás, y que entonces de ahí se determine quién se va a encargar y entonces decir, o que se distribuye, se dice, se hace, yo quiero que hagan conmigo esto y esto y esto, pero que además todos estén en el mismo canal, y estoy hablando nada más de los hijos, también de los sobrinos, bueno, en este caso los nietos, ¿no? Para que sepan qué es lo que está pasando. Yo creo que es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, regresando a cómo vamos entonces también a
integrar a las personas de la tercera edad. Bueno, lo primero que estaba yo leyendo y que creo que también es muy importante, cómo los estamos nombrando. Normalmente cuando nos vemos una persona mayor en la calle, hay que el viejito, la viejita, la abuelita. No, yo creo que las doñas, los dones. Yo creo que hablarles o por su nombre, decirle el señor, la señora, ¿no? Respetar, porque de alguna manera, si nosotros ya estamos diciendo que la viejita, el viejito, la abuelita, ya lo estamos haciendo como un tipo de discriminación, ¿no? Yo creo que siendo hay que, condescendientes los vecinos ya. Sí, o decir, como algo que no nos gusta y que no les gusta a las personas es que nos hagan chiquitos. Sí. ¿No? O que te hablen como niño. Como niño. Letita, ¿me entendiste? Bueno, sí, ahora, hay personas que tienen problemas auditivos, claro. Eso sí también hay que entenderlo, entonces sí hay que llegar a un nivel de hablarles un poco más fuerte, a lo mejor acercarse a hablarles, que nos estén leyendo los labios, cosas así, ¿no? Porque también, o les hablamos como si fueran tontitos, así de, mira, es que allá está esto, ¿me entendiste? Sí, ok, entonces, o sea, no estás hablando en el walkie-talkie. Fíjate que me hiciste acordar también muy importante, porque lo vivo con mi abuelita y a veces con mis padres también, que de repente llegamos todos a la casa y le movemos todo. O sea, ella tenía la foto aquí o tenía el álbum de foto acá y llega el nieto, el bisnieto, déjame ver y le mueves todo. Y después ya no sabe ni dónde está o tomas decisiones por ellos y dice, bueno, no pues, les avisas, no los involucras, no les preguntas. Sí, como que ya te llevaste la foto aquella, o ya cambiaste este mueble por sí. Mi abuelita dice, bueno, pero es que esta es mi casa primero. Y la otra que dice, y es que no me piden opinión, mi abuelita dice siempre hey, es mi casa, ayúdenme cuando yo pida ayuda, pero no me muevan las cosas, porque yo tengo en mi mente que yo dejé la llave aquí, o yo dejé esta cosa acá, o esta carta por allá, y llegamos todos y le movemos todo, y después la señora, aparte de que, o sea, están por nosotros. Yo dejo mi llave donde siempre la voy a encontrar, porque si la muevo, después ya no me acuerdo. Yo ya estoy acostumbrada. Estoy totalmente que llego y la llave está ahí. Y cuando llego y no está ahí, entonces digo, híjole, ¿y ahora dónde la dejé? Si de por sí uno peca de demencia, no demencia, vamos a decirlo de otra manera. Se nos olvida por estar distraídos de que, híjole, ¿y dónde dejé las llaves? También tengo la costumbre que las tengo en un solo lugar, porque los lentes, Dios, a cada rato los ando perdiendo, porque si los dejo en un lugar diferente, ya se pierde. El otro día, hablando de lentes, íbamos a salir y estoy buscándolos, y yo siempre los dejo en una mesa. Claro. Y yo, ¿dónde están? ¿Y dónde están? ¿Sabes dónde terminaron? Ay, no me digas que en la cabeza. No, sí me ha pasado. Ay, pero Dios en el santo. bote donde pongo mi ropa sucia. ¿Sabes cómo llegó ahí? No, ni idea. La gatita, una de las gatitas la vio seguramente y empezó a jugar y lo tiró. Y yo así como, ¿y dónde? ¿Cómo llegó allí, no? Porque realmente, pero entonces, o sea, yo tengo la capacidad de estar buscando y al final dije, bueno, a ver, vamos a ver todo, y me puse a abrir cajones, todo. Al final ya lo encuentro. Pero imagínate, digo, yo me pongo a pensar a mi mamá, que a veces sí le pasa eso que me estás diciendo, es que yo las dejé aquí, y lo peor es que entonces ya entonces empiezan a perder la seguridad en sí mismos, porque dicen, híjole, pero si yo lo dejé aquí, entonces yo estoy mal. Empiezan entonces ellos mismos a desvalorizar su capacidad de recordar cosas o de pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, digo, es como dices tú, si yo dejé aquí las llaves, ¿por qué ya no están aquí? No están ahí. Entonces yo estoy mal porque si yo las dejé aquí, porque no saben que vino Pedrito, Chanito o Juanito y les cambió el lugar, las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también eso es parte del respeto. Sí, totalmente. Y si vamos a cambiar, modificar o hacer un arreglo o tomar una decisión, oye, ¿qué te parece que hagamos esto? ¿Qué te parece si llegar a una plática, porque al final una es su casa, como tú dijiste, y la otra, aunque tú crees que sea lo mejor para ellos, hay que involucrarlos para que ellos no se sientan relegados, porque es una de las cosas que también se enfrenta uno en la vejez. Es el no ser incluido, el ser tratado como el
la persona que ya no es capaz, sí, y volvemos a lo mismo. Entonces vienen varias otras cosas, como es la autoestima, como es la depresión, sí, como es no, pues ¿para qué lo hago si ya lo van a hacer sí, ellos? sí. Ya ¿para qué me involucro si ya no me van a tomar en cuenta? Pues ya que hagan lo que quieran de su vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí también es importante. Y la otra es la salud. Y creo que eso viene, creo que tú y yo nos vamos a sentar un rato más en esto, porque digo, tú sobre todo que has estado muy al pendiente de tus papás en la salud, yo estoy un poco lejos, pero muchas veces sí pasa que ellos están enfermos y que no hay quien esté cuidándolos en cuanto a llevarlos al doctor o que se pongan una medicina que no se deben de tomar, o cosas así, ¿no? O que coman cosas que no deben de comer. Entonces yo creo que también hay que observar eso. O no comen. Sí. Digo, yo sé de otro caso que también es un amigo que tiene su mamá y que le deja la comida y la mamá no come. Sí. Entonces, oye, ¿qué comiste? ¿Qué comí? O sea, se le olvida que tenía que comer, se le olvida que tiene que tomar la pastilla. Entonces, bueno, hay otras formas que son, por ejemplo, las alarmas. Sí. A mi mamá le pusimos una, ¿cómo se llama esta señora? La de, una de estas bolitas que le dices. El Alexa. El Alexa. Sí. Para que le recuerde ciertas cosas o le ponga música. O sea, digo, ahora sí que aprovecharse de la tecnología y incitarlos a usar esa tecnología que les puede ayudar a sus recuerdos, también a conectarse con la gente, con la familia. Con la familia, a poder hacer, por ejemplo, una videollamada, a poder conectarse con gente que está lejos, ¿no? Familiares. Yo creo que también eso es importante. Es enseñarle. Yo le digo, por ejemplo, mi madre hace unos años cuando regresaron de México, pues obviamente tenían su teléfono, ese flip que le cierras y que de un día los voy a romper todos. Pero a mi padre, por ejemplo, le encanta. Mi madre decía, no, pero es que esa cosa yo no le voy a entender. Digo, ma, tienes que confiar en ti misma, tú te sorprenderías de lo que puedes llegar a hacer. Y ahora, pues, maneja su teléfono touch como si nada, y se pone y hace juegos y pone sus videos o lo que sea, y ahora digo, wow, ese empoderamiento de tenerle paciencia. Sí, eso es lo que te iba a decir. Y la importancia, nomás, discúlpeme que te interrumpí, pero una cosa que es súper importante ahora con nuestros jóvenes es el mandar mensaje de texto. Mi madre decía, es que yo les hablo y ustedes nunca me contestan. Y le digo, ma, mensaje de texto. No, pero es que esa cosa, y que cómo funciona el WhatsApp, y que cómo funciona el otro. Le digo, mira, ma, es lo mismo. Y empezamos a practicar, y ahora es una maravilla, porque le digo, si yo no te contesto en el momento, pero veo un mensaje y es importante, me doy ese esfuerzo de marcarte antes. Y si veo que no es tan importante, entonces te digo, te marco más tarde. Pero esa forma de buscar la forma de conectar con la familia usando la tecnología. Totalmente de acuerdo. Muy importante. Tus 2 puntos ahí. Sí. La primera, tú dijiste paciencia. Sí. Entonces, nosotros aprendimos, pero porque no nos quedó de otra. Sí. Pero ellos no tienen tanta las ganas de hacerlo, lo hacen porque, bueno, de alguna manera quieren estar conectados. Y entonces mi mamá también se desesperaba mucho. No le decía eso. Bueno, ahorita ya le agarró la onda a la Alexa y ya le agarró la onda al Roku. Las 2 cosas ahí las lleva. Entonces ya puede tener televisión, ya puede tener música. Eso está perfecto. Pero el teléfono todavía le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, vamos, de poco a poquito. Sí. Entonces dice que le desespera mucho cuando nos ven el teléfono. Ay, su aparatito ese ya me tiene harta. Le digo, sí, mamá, pero es que es una forma de conectarnos con todo el mundo. Entonces ella ha visto que, por ejemplo, hemos hecho videollamadas. Por ejemplo, cuando ella quiere comunicarse con alguien, yo la grabo y le manda saludos a primas que están lejanas. Sí. Primas que están lejanas o mis sobrinos o cosas así. Entonces les manda el mensaje y entonces para la otra persona es una felicidad de escuchar la voz de mi mamá, y cuando ellos le responden y ella está escuchando dice, ya entendí porque el aparatito están ahí todos pegados, ¿no? Y la otra que entonces es usar la tecnología, pero entonces tenerles paciencia para enseñarles cómo usarla y entender nosotros que ellos van a llevar su ritmo también para aprenderla y que no tenemos que hacerles que lo hagan rápido o esfuerzo, porque te digo, en cuanto
en cuanto ellos sienten que no lo están haciendo, se bloquean y no, yo ya no sirvo para eso, ya, olvídate, yo no lo quiero hacer, ¿no? Y la otra es mantenernos comunicados, o sea, que sepan cuáles son las herramientas, por qué las estamos usando de esa manera para comunicarnos con los familiares, ¿no? Sí. Y bueno, eso que decías de tu mamá, también mi mamá dice, es que ya le hablé, no le quiero hablar a fulanito porque siento que está ocupado o está trabajando o no me va a contestar o no me contesta. Le digo, mira, déjales recado y ellos te van a hablar de regreso, no pasa nada. Pero entonces si ya hay algo que ella requiere que sea inmediato, le digo, déjame, les mando un mensaje. Entonces, ahora sí que agarro el WhatsApp y yo desde acá les mando el WhatsApp a toda la gente que está en México. Oye, que mi mamá te está buscando o que por favor le marques a mi mamá. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Y entonces ya, porque la otra cosa es que mi mamá no escucha mucho. Entonces, si ella no está cerca del teléfono, porque ella tiene un teléfono todavía de línea de estas que se conectan en la casa y así habla por teléfono y recibe llamadas. Pero si ella, por ejemplo, está fuera del cuarto, ella no alcanza a oír el teléfono, o si se está bañando o en el baño, pues, ¿no? O a veces cuando ella está en la cocina, que es en la planta baja, es una casa de 2 pisos, la planta baja, a veces el teléfono de abajo, por alguna razón, o lo desconectan los gatos o algo pasa y entonces no sirve y entonces ya es que nos sucedió el otro día. Se la pasó todo el día abajo y todos hablándole y no contestaba. Y entonces mi mamá se le fue el avión porque se puso a cocinar, yo qué sé. Y allá al final del día, ay, pues perdón, es que no sé qué. Y nos dimos cuenta que está desconectado el teléfono de abajo, ¿no? Entonces tienen unos gatos, pensamos que los han de haber desconectado. Y entonces pues no nos podemos comunicar con ella, ¿no? Pero yo creo que también es eso, ¿no? Bueno, y la otra cosa también es que recomiendan mucho que tengan vecinos o gente que puedan apoyarlos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, que hagan el checkpoint. Si yo, por ejemplo, estoy hasta acá, pues que si una vecina puede ir a verla o las mismas personas de vigilancia que puedan ir a tocarle, porque en algunas ocasiones, como te digo, el teléfono por alguna razón no funciona, entonces ya, oiga señora, está bien, ok, perfecto, entonces ya me mandan el mensaje en WhatsApp, está bien tu mamá. Entonces yo creo que también es eso, ¿no? El tener que ellos tengan una persona de apoyo que esté cerca de ellas y que si cualquier cosa, pues sepa y que se comuniquen con nosotros. Es tener un plan. Yo creo que todo en la vida se soluciona teniendo un plan para algo. Saber que, por ejemplo, la hija o la hermana o la nieta tiene acceso a la casa en caso de que... Esa es otra, sí. Me acuerdo que por un tiempo en casa de la abuela nada más tenía mi abuelita la llave y ya después era así de que sabes que mi hermana necesita una llave o mi hermano necesita una llave porque en caso de emergencia, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, yo tengo llave de la casa de mis papás y mi hijo tiene llave de la casa mía. Es muy importante tener un plan y hasta cuando estábamos chiquitos era de, hijo, si tu madre le pasa algo, haces esto. Y igual con ellos, por ejemplo, a mi padre y mi madre, le digo, si pasa esto, ¿a quién le van a hablar? Primero a mí, y si yo no contesto a mi hermano, y si no contesto a mi cuñada, o ir el vecino, y a veces hasta los vecinos, me pasó el otro día, que los vecinos. Pasé, no me acuerdo, llevar unas cosas y un vecino que siempre está ahí me saluda y le dije, ay, vine a visitar a los papás y me dijo, ay, ya tenemos mucho que no te veíamos, si necesitas algo algún día, aquí estamos, nomás diles que toquen y qué bonito, o sea, tener esa comunidad alrededor que puedes pues decir, ahora sí que tu punto de contacto, ¿no? Un punto de contacto muy importante y un plan. Y un plan. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que viendo en general es prepararse para una vejez digna, aceptar los cambios que vienen. Digo, conozco muchas mujeres que, por ejemplo, ay, no, que la arruga, que las canas, pues hay que aprender también a aceptar eso. Sí, claro. A que el cuerpo no va a funcionar de la misma manera y que hay formas, sí, pues hacer ejercicio porque se pierde la masa muscular, si sabías, entonces hacer pesas es muy bueno. Hay ejercicios en YouTube, he visto ejercicios para personas de la tercera edad que pueden hacer para fortalecer sus piernas, sus brazos. También el que se mantengan comunicados con otras personas que vayan a, no sé, a estas áreas comunitarias en donde puedan tener actividades o hasta puedan ser voluntarios, o sea, que se sientan que están participando en la comunidad.
que también se tenga un plan, no solamente, sí, de familia, qué es lo que se va a hacer, claro, con qué se va a dar qué se va a hacer con las propiedades, qué se va a hacer conmigo, ¿no? Si me van a llevar a un asilo, si quién me va a cuidar, va a venir una enfermera a cuidarme, todo ese tipo de cosas. El ahorrar para todos esos gastos. Eso es lo más, sí, eso es lo que también quería meter. Sí, tener un plan económico. Exactamente. Es muy importante. Financiero, perdón. Plan financiero, nosotros y nuestras finanzas. Es que es tan importante porque no hay nada más triste que llegar a una edad y la incertidumbre. Estás lidiando con tu cuerpo cambiando, estás lidiando con la familia, estás lidiando con la realidad, la sociedad y todo. Y aparte, ¿cómo voy a pagar el medicamento? ¿A qué clínica voy a ir? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién va a tomar esas decisiones difíciles en el momento? Y fíjate, antes de entrar mucho en lo de las finanzas, también yo creo que es muy importante si somos 5 o 6 o una familia grande, que todos seamos partícipes. Te digo porque, por ejemplo, cuando hay una persona que está siempre encargada, yo que voy y los visito 3 veces a la semana, pero para mí ya he normalizado muchas de esas cosas. Claro. Ha habido ocasiones en las que mi hermano va y los visita y me dice, oye, noté a mi mamá rara o noté a mi papá raro, pero yo ya no lo veo porque yo ya lo he normalizado tanto, que entonces yo digo, no, pero sí así es, siempre lo ha hecho, pero me gusta mucho cuando mi hermano viene, pasa tiempo con ellos, conversan y después me dice, ¿sabes que noté esto y esto y esto que a mí me pasó? Cierto. Y eso es lo que yo digo, sabes que tenemos todos que involucrarnos. Claro. Obviamente sí tener el plan, pero no olvidarnos que si somos 3, 4, 5, que todos es nuestra responsabilidad de todos visitarlos y pasar tiempo. No es tanto el 10,000 veces a la semana, sino un día, una cena, una conversación rica, el tiempo de calidad. Pero además, como dices tú, tiempo de calidad. Sí. Ok, vamos a hablar con ellos, verlos a los ojos, escucharlos, aunque ya no nos hayan contado 3 veces, no pasa nada escucharlos de nuevo. Y la otra, que además hacerles saber que los está uno escuchando y que uno está involucrado, pero además sinceramente, ¿no? Honestamente, genuinamente, no así de que todo fake, aquí todo falso, ay sí, ¿y qué más? No, o sea, realmente involucrarse. Y de las cosas que dijiste hace un momento, de lo que nosotros hemos llegado a hacer con mis hermanos, como digo, todos están en México, tenemos ahora, es la maravilla de la tecnología, es que tenemos un grupo en un chat donde hablamos precisamente todos los hermanos y estamos involucrados en lo que pasa con mi mamá, en lo que pasa con mi papá, en lo que pasa con mi padrastro. Entonces, y nos mantiene, no tenemos que estar, que le llaman a uno y luego el otro dice, y entonces se vuelve como el teléfono descompuesto, sino ahí todo se maneja. Y entonces se mantiene una comunicación muy fluida, ¿no? Y nos llevemos o no con los hermanos, hablemos o no, estemos de acuerdo o no, lo mejor es mantenernos comunicados. Digo, claro, hay familias que realmente se dejaron de hablar desde hace como 1000 años, o que no tienen buenas relaciones entre ellos, o que de plano, o sea, hay casos muy extremos, ¿no? Que ni siquiera quieres mencionar, pero pues yo creo que lo más sano es esa comunicación también nosotros. Estoy de acuerdo. Y fíjate, y respetar la relación que tengan con cada uno. La relación que yo tengo con mi mamá y mi papá y con mi abuelita es completamente diferente a la relación que tiene mi hermano o mi hermana o mis otros 2 hermanos con ellos. Es bien individual y no es que me quieran más a mí o que lo quieran más a él o al otro o a la otra, lo que sea. Es que la relación es tan individual y la relación, por ejemplo, la misma mamá que yo tuve no es la misma mamá que tuvo mi hermano, porque la relación es diferente y respetarla. Y que también hay que entender que a cada uno le cuenta una cosa diferente. Ah, sí, claro. Y lo cuenta de una manera diferente a como fue en la feria, como dicen. Exacto. Pero, por ejemplo, también hay que entender, digo, a mi mamá yo la llegué a conocer muchísimo porque desde muy joven, desde muy chica, ella me platicaba todo lo que le pasó en su vida. Entonces, yo conozco la parte de atrás de su vida, y de por qué ella se comporta así. Y lo mismo hice yo con mi papá. De alguna manera, por eso no es que yo justifique, pero sí entiendo de dónde vienen muchos comportamientos que ellos tuvieron o que siguen teniendo,
por la experiencia que ellos vivieron, tanto de su familia como la generación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es que deberíamos de hacer esto con mi papá o deberíamos hacer esto con mi mamá. No deberíamos nada. Ellos son los que tienen que tomar la decisión. Y volvemos a lo mismo, cada cabeza es un mundo, a cada uno nos platica la cosa de diferente manera. Sí. Y pero entonces nosotros como adultos tenemos que tomarlo como adultos responsables y con mucho tacto para que no entonces nos brinquemos y no los tratemos, lo que yo decía hace rato, ¿no? De que tenemos conversaciones al lado como si ellos no estuvieran. Yo creo que también es una falta de respeto, ¿no? Sí. Ellos son adultos y también tienen que estar allí, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues qué padre esta plática, me ha encantado muchísimo. Yo estoy segura que si siguiéramos hablando podríamos hablar de 10,000 otras cosas. Claro, eso sí. Pero bueno, ¿qué les parece si nos ponen en los comentarios qué es lo que piensan de esto? ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen de la vejez, tanto para llegar a ella como para cómo tratar a las personas de la tercera edad? Entonces, bueno, pues las dejamos aquí. Sí. No se les olvide suscribirse, darle un like, un dedito arriba o un me gusta. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y entonces aquí los esperamos para la próxima. Danos un tema. ¿Qué te pareció? Me encanta. Y también invitarlos a, si tienen, precisamente como dice el nombre, darnos un tema. Si tienen un tema que les gustaría que habláramos de él o de que lo desarrolláramos, mándenos sus sugerencias. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Sus amigas Leticia Anaya, Patricia Rodríguez. Danos un tema.